La verdad que los sinodales dan pena ajena. Mis hermanos en Cristo, los obispos alemanes han salido a decir que se están quedando solos, porque es un hecho, los estudios que están haciendo revelan que en un futuro no muy lejano se van a quedar sin nada, se van a quedar solos. Pero fíjate lo que han salido a decir los sinvergüenzas obispos alemanes. Dicen que se están quedando solos, su iglesia se queda vacía, pero es por culpa de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente, como lo escuchas, han perdido la cabeza los obispos sinodales. La verdad, no hayan a quien culpar de su fracaso y sobre todo no entienden que las razones por las que están quedando solos es porque la gente, los católicos, no queremos ver a los sacerdotes, no queremos ver directamente a Cristo. Ellos son mediarios, mediadores, pero una vez que pierden ese trabajo, esa función, se convierten en una sal insípida, sin sabor. Hermanos en Cristo, te muestro aquí la información. Fíjate lo que están diciendo estos obispos alemanes. Fíjate bien lo que están hablando y es una forma directamente. La pregunta principal que realizaron en una investigación, porque hicieron un estudio sobre las iglesias, es cómo te posicionas tú respecto a tu iglesia. Según los autores, mandaron a hacer un estudio para preguntar a los fieles cómo se posicionan, cómo se sienten en cuanto a la iglesia. La perspectiva para los cristianos en Alemania es sombría, incluso es muy sombría, porque para el año 2040, es decir, en una década más, ya no tendrán casi católicos, un cuarto por ciento. Y esta tendencia podría incluso duplicarse. Originalmente se creía que ese punto se alcanzaría más tarde, ¿ah? Pero no, va en aumento. A pasos agigantados la gente está yéndose de la iglesia católica. Las iglesias están al borde de la quiebra, al borde del desastre, que según el estudio podría conducirse en los próximos años y provocar una inestabilidad impactante en las iglesias, ya que las iglesias, tanto la luterana como la católica, viven prácticamente de los impuestos de los fieles. Curiosamente, este estudio es financiado presumiblemente con miles de euros provenientes de impuestos eclesiásticos. No aborda este estudio la razón lógica por la cual se quieren ir, sino más bien este estudio busca promover las reformas de los sinodales, ya que según dicen los estudios estos, que la gente dice que si se aplican las reformas en la Iglesia Católica, se van a quedar en la Iglesia. Pero si no se aplican las reformas en la Iglesia Católica, se van a ir de la Iglesia. Esto lo hacen sobre todo para manipular y para que accedan a que se apliquen a pasos agigantados las reformas de la Iglesia Católica. Es una lógica que no nos convence a nadie. Primero, porque la religión no puede estar moldeada por la sociedad, porque la religión que es de Dios viene de Dios. Y segundo, porque la religión es la que convierte al mundo, no el mundo a la religión. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el contraste de los luteranos. Los luteranos ya tienen todas estas reformas que la Iglesia Católica tiene, que la Iglesia Católica pide, perdón, en cuanto a Alemania se refiere. Sin embargo, los luteranos han perdido más fieles que los mismos católicos. Eh, es importante y es impactante preguntarnos por qué está pasando todo esto, mis hermanos en Cristo. Porque sobre todo empezamos a notar qué está pasando aquí. Bueno, pues hubo una tendencia, hubo un estudio que mandaron a hacer los obispos alemanes, estos y otros más, para asegurarse sobre todo de que la Iglesia Católica sea modificada, ¿no? ¿Qué quieren hacer ellos? Bueno, ellos quieren hacer que la Iglesia Católica se modifique, que se ordenen mujeres, que se permita la fornicación, que se permitan los actos homosexuales, que se permita todo. Eso es lo que ellos quieren hacer, por lógica. Pero como no los dejan
como no nos dejan hacer esto, como no nos dan permiso, como la Iglesia Católica todavía no cede, en una parte sí, pero en otra no. O sea, todavía no se pueden sentir ellos que han cumplido su objetivo. Bueno, pues entonces por eso están buscando a toda prisa y de todas las formas que lleven a cabo estas reformas en la Iglesia Católica. Para esto mandaron a hacer un estudio y el estudio dice que los católicos se van a ir de la iglesia. Sí. Pero dicen, se van porque no se aplican las reformas, es decir, no se permiten mujeres sacerdotisas, no se reconocen los matrimonios del mismo sexo, no se dejan que los curas se casen y tengan novia o novio, lo que sea, y no se permite que se quite la fornicación y el adulterio de los mandamientos. Por eso la gente está yéndose de la iglesia. Si la gente viera que se están aplicando esas reformas, entonces la gente no se fuera de la iglesia, los fieles no se fueran. Este estudio lo financiaron los mismos sinodales. Ellos son los que financiaron este estudio. Ahora, por un lado están tristes, por supuesto, porque se les va a acabar el negocio. Por ese lado están tristes, porque si se quedan sin negocio, si se quedan sin nada, pues cómo van a tener dinero, de qué van a vivir en las iglesias de Alemania. Pero por otro lado, no reconocen que la gente se va porque no les enseñan a Cristo. La gente se va porque no quiere saber más nada que ellos. Es un hecho muy notable que en Alemania, por ejemplo, que es el país que estamos hablando, los católicos van a la baja de generación en generación. Un alto porcentaje de los más jóvenes no quiere saber nada de la iglesia y entre más jóvenes menos quieren saber de la iglesia. Y estos obispos, en vez de atacar el tema serio, en vez de decir hemos fallado, hemos perdido, la hemos regado, no. Los obispos dicen, no es cierto, no le hemos regado. Lo que pasa es que no se nos han aplicado las reformas que nosotros queremos, ¿no? Por lo tanto, dicen estos obispos alemanes, llegamos a la conclusión de que el culpable de que las iglesias fracasen es Jesucristo. Si se siguiera otra doctrina, la doctrina del mundo, la doctrina satánica, pues entonces las iglesias estuvieran abarrotadas. Pero como se sigue a Cristo, la iglesia está fracasando. ¿A quién siguen estos señores? La solución que ellos plantean es que se haga la iglesia protestante. Es la solución más grande que ellos tienen. Bueno, la única forma de que la iglesia pueda subsistir, de que la iglesia pueda vivir, es que sea protestante. No nomás lo dicen en Alemania, lo dicen en Roma, lo dicen por doquier. O sea, esta es una idea, es una doctrina que traen ellos porque nos dejamos llenar de protestantes. Muchos protestantes que se llaman católicos, que son cardenales, que son obispos, no son obispos, son protestantes. Obispos de nombre, pero de fe, de convicción, no, son protestantes a alto nivel. Y quieren que la iglesia se protestantice, por supuesto. Entonces, por esa razón, ellos dicen que mientras la iglesia no sea protestante, la iglesia no va a poder subsistir, porque el culpable de esto es Cristo y su revelación, Cristo y su magisterio, Cristo y su doctrina. Entonces, hay una contradicción aquí enorme porque curiosamente, los luteranos ya tienen todo eso. Ya hay bodas gays, ya hay adulterios permitidos, divorcios permitidos, fornicación permitida. Y están perdiendo más fieles que los católicos. Entonces, estos obispos les quedó mal el asunto. Y sobre todo, una vez más, muestran que están mintiendo. Porque si los protestantes luteranos están perdiendo más que los católicos, eso muestra que las reformas que ellos proponen es un rotundo fracaso. El peligro es que esto se va a trasladar a nivel mundial. No se va a quedar ahí. No piense que se va a quedar solo en Alemania. No, se va a trasladar a nivel mundial. Y en todo el mundo se va a ver esto. Se va a ver. Atentos con eso. Porque en la baja de cristianos es en todo el mundo. En Alemania más. Y en Alemania lo resienten más. Porque en Alemania viven de los cristianos, de los impuestos directamente de los fieles. Y al quedarse sin impuestos, se ponen bravos. Oremos, hermanos de Cristo. Y sobre todo estemos atentos por la iglesia. Pero sobre todo observemos esta ridiculez con la que ellos se refieren.
Los culpables son Cristo es el culpable de que la iglesia esté sola. Saquemos a Cristo y nos quedaremos para restituir la iglesia. Y la pregunta es esta: si sacan a Cristo de la iglesia, ¿quién en realidad están siguiendo? ¿Quién es su Dios? Es una pregunta que nos deben de contestar los obispos sinodales.